buenas noches Perú, buenas noches América, buenas noches a todo el mundo. Hoy, un lunes de Vamos por la Historia, sí, con Henry, Carlitos y quien te habla, Marco. El día de hoy, programa número 38. Hoy estamos 6 de octubre de 2025, ya se está acabando el año y nada, no se oye, padre. Saludos para el profesor Negrete. Ya nuestros seguidores no sabrán de quién estamos hablando. ¿Ok? Hoy haremos un programa muy interesante de alguien que quiso discutir ciertas cositas que no le parecían bien y terminó haciendo pues toda una revuelta, toda una revolución en su época del siglo XVI, y que fue el punto de partida para muchas formas de ver el tema religioso. Henry, Carlitos, buenas noches. Hola Henry, hola Marco, qué gusto nuevamente un lunes 6 de octubre, 10º mes del año, ¿no? Ahí estamos, y hay que también recordar el día de ayer, ¿no? La muerte de Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, ¿sí? Y se celebra en el Perú el Día del Médico en el Perú. Y para nuestros seguidores hacerles recordar que hemos hablado de Alcides Carrión y pueden revisar pues en los programas anteriores, ¿sí? Cómo los ha tratado el día de hoy el paro que creo que se ha sentido y se extiende, aunque acabo de ver que el ministro quiere llegar a un acuerdo, ¿no? Y que la presidenta de Henry dice que no hay que tomar esas medidas tan radicales, ¿no? Que todo se soluciona con la santa paciencia. ¿Mm? Que no contestes el teléfono. Que no conteste. Que no abra los mensajes. Henry. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo están? Saludos a todos nuestros seguidores, a los que nos acompañan desde otros países. La sorna, el sarcasmo, la burla obedece a que hoy en Limamanta, Pacha, Perú, se ha convocado a un paro de transporte. El paro no ha sido a nivel nacional, solo a nivel de Lima. En Arequipa se han realizado movimientos en otras ciudades, pero no ha sido un paro de transporte como el de Lima. El paro de transporte en Lima obedece a los constantes ataques de los que han sido víctimas por temas de sicariato, de extorsión. Es un tema muy sensible. Lamentablemente, la delincuencia le ha ganado terreno a la formalidad. La policía, hay una garrapatita que está sonando por ahí, la policía no ha podido en este tiempo tratar el problema como corresponde. Peor aún, mi presidenta, tu presidenta y la tuya también, no ha sabido tratar el tema, ¿no? Cada vez que ha comentado algo respecto al tema, hemos preferido que se quede callada. Hoy Dinercilia salió con una frase espectacular, ¿no? Primero, que ella no tenía la culpa, para que en 24 horas resuelva el problema, que para qué paran si en 24 horas no se puede arreglar nada, y luego, para qué contestan el teléfono, para qué leen los mensajes que les envían, y bueno, pero lo conmovedor ha sido la participación de los transportistas, los mensajes que han dado, las frases que han soltado en los medios de comunicación, muy conmovedoras, tanto como el involucramiento de algunas personas que han estado alcanzándoles agua, alimentos, almuerzos, a los buses que han estado plantados en algunos puntos de Lima, ¿no? E incluso los mismos transportistas llevándole agua y algunas frutas a los policías para que se alimenten antes de golpearlos, ¿no? Curiosidades que se han presentado el día de hoy
en este momento, como decía Carlos, hay una conversación entre las autoridades del gobierno central en la PCM. Por la PCM se está negociando y esta negociación puede llegar a un buen puerto porque se ha pedido que se prolongue el paro hasta el día de mañana, ¿no? Es más, los transportistas han señalado que no van a levantar esta medida si es que siguen cayendo más compañeros suyos. Y obviamente esto genera pues un efecto inmediato, ¿no? Hay un efecto mariposa en todo el sistema porque paraliza el transporte y paraliza todo el espacio. Hemos tenido clases virtuales en un espacio en el que me desenvuelvo, como es una escuela pública. El 50% de estudiantes pueden conectarse, la otra mitad no lo va a hacer, no necesariamente porque no pueda, sino porque sus padres no les han dejado el teléfono y no se van a conectar, pues no, es una cuestión eventual y obviamente afecta el servicio educativo. Lo mismo ocurre con los estudiantes de escuelas privadas, también se genera este malestar, pero más allá de estas cuestiones, hay un problema serio aquí, ¿no? Que la delincuencia está avanzando, no está ganando, no está ganando nada el gobierno en este momento, ¿no? Y es lo que más preocupa, ¿no? Y lo que me preocupa es que no sé si mi voz está saliendo, porque a Carlos lo veo preocupado. No, sonaba como un ratoncito por ahí. Sí, sí, es tu pericotito. ¡Bum! De Marco. Ya, dale, dale. Continúa. Todo cuanto debo decir en torno a la gestión de nuestra presidenta, la primera mujer presidente del Perú republicano. ¿Cómo ha desaprovechado esta hermosa oportunidad esta señora, de verdad? A ver, desligarse de todo compromiso con el pueblo que de cierta forma indirectamente la eligió, porque bueno, pertenecía a la plancha del presidente Pedro Castillo, haberle dado la espalda a Castillo, haberse con moño, con tarjetita y papel de regalo hacia las decisiones de un Congreso de la República, donde hay, discúlpenme, pero esta asquerosa alianza entre todos esos partidos políticos, ¿no? Que yo veo que mucha gente discute, hasta se insulta, ¿no? Por estos partidos políticos, que esto, que el otro, de derecha terruquea, que esto, que el otro, pero al final de cuentas van de la mano. Perú Posible, Perú Libre, Fuerza Popular van de la mano y van a cobrar el tema de sus sueldos, se siguen subiendo subiendo los mismos, tienen escolaridad, gente que no tiene hijos, ¿no? Increíble, para ese tipo de cosas sí, ¿verdad? Para ese tipo de cosas sí están unidos, pero para lo real, para lo necesario, pareciera que este ambiente, ¿no? Donde mueren peruanos a mansalva, ¿no? Es propicia para que ellos gobiernen, ¿no? Qué lástima de verdad, y vuelvo a repetirlo, que la primera mujer que ha ostentado u ostenta el poder en el Perú haya perdido la mejor oportunidad de... Sí, si se hubiera opuesto al Congreso, imagínate, ¿no? ¿Cuántas mujeres estarían apoyándola a la Dina Ercilia? Sí. Y lo que pasa, pues, que hay que recordar a un gran personaje, ¿no? Del humanismo, que decía: para llegar al poder el fin justifica los medios, ¿no? O sea, ellos creo que viven en un mundo de fantasía, ¿no? Me hace recordar a la película de Marvel, en un multiverso donde para ellos todo está bien, ¿no? Pero para el hombre de a pie, para la gente del pueblo, no está bien, ¿no? El sicariato, los asesinatos, es total terrible, ¿no? Y si un gobierno no puede, pues, combatir contra toda esa delincuencia es porque forma parte de ella, pues decía Bukele, ¿no? Entonces, Claro, hay que mirar varias cosas, ¿no?
el tema de la corrupción es un lastre que tiene el Perú eh, para no hincar más en la herida desde los orígenes de la etapa republicana y más atrás. Pero es un lastre que no ha sabido enfrentar, ¿no? La corrupción en este momento está al más alto nivel, al punto que en cualquier espacio, público o privado, esta palabra es cotidiana. El servicio de policía, por ejemplo, desde el servicio de inteligencia, no te garantiza que vaya a crear el famoso cuerpo de élite para salir a buscar a los sicarios, porque hace poco nomás han capturado a un delincuente en Paraguay y la policía de ese país ha denunciado que efectivos peruanos eran los que le brindaban información a ese delincuente para que eluda a la policía, para que eluda la ley. ¿Con qué garantía vamos a pensar que una fuerza de élite va a salir a buscar a estos delincuentes que están conectados con miembros de la policía, con funcionarios públicos, con autoridades que en este momento están dirigiendo municipios, con ministerios, con gente vinculada directamente al gobierno central? No hay forma de confiar. Y con gente del Poder Judicial también. Claro, ya ahí peor todavía, pues, ¿no? Porque el Parlamento, por ejemplo, ha dado unas leyes espectaculares, probablemente para protegerse entre ellos, que han terminado beneficiando a estos delincuentes. Se han dictado una serie de medidas en los 3 últimos años que han terminado favoreciendo el sicariato, la delincuencia, ¿no? El nivel de corrupción en nuestro país. Y el problema es que, otra vez, centralista, ¿no? Limeñocentrista, esta condición, mientras no nos afectaba, no hacíamos nada. Porque esto en Trujillo se veía hace años. A eso te iba a hacer recordar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los años 80, las matanzas en Ayacucho y acá en Lima, vivíamos de lo más normal, hasta Belaúnde lo dijo, ¿no? Unos cuantos abigeos que tienen derecho de protestar porque estamos en un régimen democrático, pero cuando ya vino los cochebombas, cuando ya vino la voladura de torre en Lima, acá recién comenzamos a preocuparnos. Justo yo recordaba lo que estabas hablando. En Trujillo ya era pan de cada día. No sé si ustedes recordarán que les ponían calcamonías a los carros. Claro. Y acá no decían nada del gobierno central. Cuando ya llegó a Lima, y no sé si son los salvatrucha, no sé si son de algunos otros países que salen al Caribe, son los peruanos o son también alianzas con los grupos políticos, generar un clima de miedo, ¿no? Por historia los tres sabemos que una de las maneras de dominar masas es el miedo. Es el miedo, ¿no? Y que te van a salir, ¿no? Mi papá derrotó al terrorismo y yo voy a llegar y voy a acabar con el sicariato y la gente va a creer. Se vienen las elecciones. Así es. Y como es un periodo electorero, la gente va a estar pendiente de lo que ofrezcan los candidatos. Y como es un periodo electorero, el Parlamento no va a mover una uña por tratar este problema, porque va a preferir que se hunda este gobierno, termine de sumergirse en sus miasmas, para que llegue el Salvador o la Salvadora el próximo año, ¿no? Con la receta mágica y arregle. Pero ya saben pues en qué termina todo esto, ¿no? Así es. Bueno, es una pena en realidad lo que está viviendo el país. Este es un déjà vu porque lo vivimos cada 5 o 10 años, ¿no? Se ha hecho cíclico. Y bueno, la región en general está pateada en este momento, pues, ¿no? Hay un golpe fuerte en América Latina, pero vivimos en Perú y bueno, es lo que compartimos. Así que nuestros seguidores en otros países, disculpen por esta catarsis, por acá nos están mandando saludos. Necesaria.
Por acá nos están mandando saludos. A ver quién está por. Maddox Nagahama, como siempre. Por acá Maddox Nagahama, Junior Pérez, Kenny, el profe Kevin Gamarra, el Mira, señor venga, Eric Kevin, Ripper, saludos. Daira León. Saludos para todos ellos, saludos para nuestros seguidores que nos acompañan desde distintas latitudes del planeta. ¿Cómo que no, señor? Sí. Saludos a Kevin, saludos a Kevin. Y recordemos que el 12 de octubre, ¡Pling! sí, vamos con el plin. Se vence el plazo, ¿no? Para que algunas, ¿Para que ya ven? No. Se vence el plazo para que autoridades que van a postular a la presidencia renuncien al cargo. Y ¿Ya renunció ya? Ya, imagínate, ¿no? Entonces, se vence este plazo para que no choque, ¿no? Pero hay algunos como Acuña y otros que han estado haciendo ya proselitismo siendo autoridad, pero bueno. Está haciendo campaña y dice que no. Así es. Antes de empezar el tema, 30 segundos, creo, no más, quiero mandarle un saludo de felicitaciones a los chicos que han postulado el fin de semana a San Marcos, los días sábado y domingo, que han sido humanidades y las carreras que de ingeniería, ¿ya? Felicitaciones a los que lograron el ingreso, los que se quedaron, no perder las esperanzas y seguir para adelante, ¿no? Francisco Solano decía que a veces no es la perseverancia la que te ayuda a alcanzar las metas, sino que sea la terquedad. Y este fin de semana, el día sábado, son todas las áreas paramédicas, a excepción de medicina, que es que el día domingo. San Marcos, ¿no? Uno pasa por San Marcos, estuve, ¿no? Nosotros que hemos sido los tres sanmarquinos, ¿ya? Ahora tiene una pinta mucho más particular, se le ve muy bonito, ¿no? Donde hoy está la pre, ¿no? Yo me acuerdo que ahí iba con un gran amigo conocido por nosotros tres, Eric, a tomar el chama, ahora está la pre. En esa esquina de Colonial. Sí, el paradero. Ese era el paradero inicial del chama, ahora ahí está la entrada de la pre, ¿no? Y hasta ahora se le conoce como paradero chama, imagínate. Sí, no sabía. Sí, bueno, entonces, y para los que van este fin de semana, éxitos, no pierdan la calma, son 3 horas, son 100 preguntas, tómense su tiempo, no vas a ingresar por terminar más rápido, sino tomar tu tiempo debido a analizar las preguntas y contestar, ¿no? Dígalo completo, señor, ¿cómo que no vas a ingresar por tomarte más tiempo? Sin pausa, señor. Ok, yo también quiero aprovechar algo rápido. El día de ayer estuvimos reunidos, como vieron ustedes, ¿no? Por el cumpleaños de hoy, 6 de octubre, el cumpleaños de mi primo Johnny Abanto. Primazo, un gran saludo, un gran abrazo, ya estuvimos ayer, ¿no? Pero el día de hoy también recordamos 3 años del fallecimiento de un tío, mi tío Ricardo Romero, queridísimo, mi tío Ricardo, el tío Ricky, que en paz descanse y que Dios pues sé que lo tiene en su gloria. Al tío Ricky también un abrazo para toda la familia Romero, ¿no? Que se ha reunido el día de hoy para una misa ahí en Campoy, Zárate. Y termino porque el día de mañana, 7 y el 8, cumpleaños de mis hermanos, de Carlos, como ustedes lo conocen, mañana, y de Laurita, que es el día miércoles 8 de octubre. Un abrazo para mis hermanos, los amo, los quiero mucho a mis hermanos, ¿sí? Y bueno, saludos, que la pasen muy bien, estaremos ahí. Un abrazo, hermano. Se lo digo a todos ellos. Dale, Henry. Dale. Saludos a los chicos del Círculo Integral que nos están acompañando acá. Dairita, saludos. Saludos para el Círculo Integral, saludos para los muchachos de Ángeles de Fátima que también están conectados. Saludos, chicos. Denle su corazoncito, que no cuesta nada. Métanle su corazoncito, que no cuesta nada. Compartan. Y el día miércoles es feriado. Sí, 8 de octubre. 8 de octubre, hagamos, tenemos también un programa de Grau, pero hoy sí, también vamos a darle pase a Carlos Enrique Muñoz Cordero.
Henry, vamos a hacerles el alcance, ¿no? 30 segundos porque ya se nos han ido 23 minutos de programa. Henry dice 8 de octubre, Angamos, pero eso fue preparado por los chilenos porque el 8 de octubre de 1821, claro, fundación de la Armada Peruana, la Marina de Guerra. Hay que recordar que es la Marina, ¿no? Claro, y ahí viene Angamos, ese es el orden. Y termino lo que decías, ¿no? Tenemos un programita grabado, ¿no? También. Claro. Así es. Revisen la segunda temporada, por favor. Así es. Listo. Muy bien. Vamos con Lutero. Ya. A ver. Vamos. Este personaje es trascendental, sí, trascendental, pero como dije al comienzo, ¿no? Es un tipo, algunos dicen eso, pero es un tipo muy culto, ¿de acuerdo? No es un iletrado, no es un tipo cualquiera, así es, no es un tipo cualquiera, pero es de una manera. Hace un momento Carlos hablaba de un sueño, hablaba de un detalle, ¿no? De coincidencias. Y Lutero se estaba preparando para arte, se estaba preparando para músico, se preparaba luego para ser abogado, cuando de pronto, ¿no? Sucede algo que le va a cambiar la vida. ¿Ok? Este suceso le sucede, acontece en un viaje, ¿no? Acontece en un viaje que le va a cambiar la vida y donde él va a darle un giro de 180 y va a prometer, porque se salvó en una tormenta, se salva de varios rayos y él promete, ¿no? Le hace un voto a Santana de hacerse religioso, ¿ok? Quizás eso podemos hacer un paralelo, ¿no? Cuando yo he escuchado personas que hasta no creen en Dios, cuando hay un terremoto o cuando hay un temblor fuerte, Diosito, ¿no? Calma tu ira, ¿no? Y sí, y en algún caso, oye, si me pasa esto, por favor, ¿no? Te prometo esto, te prometo el otro. Que no campeone la U y voy de rodillas, señor. Bueno, usted lo ha dicho, se tiene que dar lo que se tiene que dar, así de simple. Pero sí, él sí da ese giro en torno a su vida. Pero en vez de mejorarla de manera personal, él entra en una crisis existencial que lo va a llevar a una crítica de la iglesia del siglo XVI, que ya tenía antecesores a esa crítica, pero que de una manera alturada, de una manera académica, la presenta en Wittenberg. Estamos hablando de las 95 tesis, pero choca con el ideal, con la formación y con la escolástica de la iglesia. Choca con esa filosofía, con esa manera de administrar la fe. Y cuando el amigo Lutero presenta esta tesis, no es para revolucionar la iglesia, sino es para debatir las ideas. Él está esperando debatirlas. Es como nosotros en un momento hemos presentado nuestra tesis. ¿Y qué van a hacer las personas alrededor que ven nuestra tesis? La debaten, ¿verdad? Y nosotros la tenemos que sustentar. ¿Sí? El problema fue que alguien por ahí, conocedor del gran avance de aquella época, fue la imprenta, la propaló por todo el mundo católico. Y así se inició la gran reforma protestante de Lutero. Es lo que más adelante se conoce, lo que Popper habla sobre el falsacionismo, pues, ¿no?
eh, las tesis del Vaticano no soportaron esta revisión y se partieron, ¿no? Se quebraron. Y es lo que hace Lutero. El cisma de la Iglesia Católica. Ah, esto, ¿no? Vamos a ver un poquito, ¿no? Esta reforma, ¿no? Un movimiento tanto religioso como político, que ¿por quién fue impulsado? Por la clase burguesa y un sector de la nobleza feudal. ¿Ah? ¿Contra quién? Contra la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí nace lo que es el protestantismo. Un chiquito nomás para que nuestros seguidores tengan una idea, ¿no? ¿Cuál es el contexto de todo esto? En Europa, ¿qué está viviendo? El capitalismo mercantil, las monarquías absolutistas, la crisis del feudalismo y, para hablar del imprenta, el humanismo, que mencionaba Marco, ¿no? Y nos venimos a lo que es nuestra historia peruana. Está casi en paralelo a la invasión al Tahuantinsuyo, estamos ya, y la creación del virreinato. O sea, tienes a Carlos I, ya, y tienes a Felipe, ¿no? La creación del virreinato y todo este problema que se va a dar en toda Europa. Pero las ironías de la vida, ¿no? Las ironías de la vida. ¿Dónde se da todo este problema religioso? En Alemania, en Inglaterra y en Francia, que estamos hablando en el siglo XVI, pero en el siglo XII, siglo XIII, fueron estos tres reinos los abanderados del cristianismo. ¿Para qué? Recuperar Jerusalén, ¿sí o no? Y ahora rompen con la iglesia, ¿no? ¿Y España en qué se convierte? En la gran defensora de la iglesia católica, ¿no? Por eso que acá en América, ¿qué viene? La gran evangelización. ¿Qué había detrás de la evangelización? Dinero, ¿no? Eras evangelizado, Henry, y ahora tienes que pagarle a la iglesia, ¿no? Entonces, viene todo este contexto, pero yo le explicaba, o hablábamos en interna, ¿no? De que Lutero no salió de la nada, como lo viene mencionando Marco, ¿no? Hay personajes anteriores, ¿no? Como Jerónimo Savonarola, fue crítica a las costumbres de los pueblos, las banalidades, el lucro, la lujuria. John Hus, ¿no? En Praga, ¿no? La crítica a la corrupción del clero. Propone pues fiscalizar las tierras del clero. Y John Wycliffe, ¿no? En Inglaterra, Wycliffe, ¿no? Y en la iglesia, el clero, y traduce la Biblia al inglés, ¿no? Ahí tenemos un sacrilegio para esa época. Pues. Claro. Para ir entendiendo que Lutero no salió de la nada, ¿no? Ya había anteriores, tal vez no con la misma fuerza, ¿no? No, pero ojo que el tema de Wycliffe sí fue fuerte, ¿ah? Claro, por eso te digo, que Lutero no salió de la nada, pues. Ahora, pero ¿por qué es un sacrilegio lo de Wycliffe, ¿no? Traducirlo al inglés, porque la iglesia tiene pues el monopolio, ¿no? De la traducción en latín de la Biblia, ¿no? Así es. Henry. Justo ha dado en clavo Marco. Y es lo que necesitamos que también nuestros seguidores vean. Mientras le voy mandando saluditos a Álvaro Iván Barraza Cervantes. El gran Barraza nos está acompañando en esta transmisión también. Saludos para Álvaro. Un abrazo desde aquí, desde Vamos por la Historia. Para todos los que nos están siguiendo en este en vivo, Lutero versus el Vaticano. Pero aquí, sin ánimo de desdeñar la parte religiosa, hay que entender que este movimiento tiene que ver con cuestiones económicas. O sea, no es gratuito que se haya movido en un escenario de esta naturaleza porque hay una explicación económica aquí. Hay una necesidad de enriquecimiento. Y en esta necesidad de enriquecimiento, como decía Carlos, la burguesía busca acaparar, busca concentrar más bienes, más propiedades. Y la Iglesia Católica no le permite eso.
la Iglesia Católica, en el paradigma que tienen del medioevo, no permite eso. Entonces, ¿qué hacen? Se genera una nueva propuesta ideológica. Y esa propuesta ideológica es la que empieza a moverse como la antítesis del teocentrismo propio de la Edad Media. Este antropocentrismo que aparece como ideología se va a ir moviendo hacia esta línea del mercantilismo puro primero, como señalaba Carlos, ¿no? Tiene que ver mucho con el oro y la plata que se encontró en estos reinos de ultramar, ¿no? Y que genera esta necesidad. Por eso es que estas potencias empiezan a moverse en esa dinámica y van apareciendo, pues, entendidos, ilustrados en esta dinámica. Ahora, bien lo decía Marco, Lutero no es ningún improvisado. El papá de Lutero quería que su hijito sea un entendido en leyes. El hombre maneja leyes como no se imaginan. Es una persona letrada en cuanto a derecho. Y esto obviamente suma en esta propuesta. Pero sí, mi planteamiento aquí en este punto es que la reforma religiosa, las contrarreformas que vienen después, tienen que ver con esta necesidad de concentración de bienes, de acaparamiento de propiedades, de desarrollo de esta burguesía que venía emergiendo desde hacía unos siglos y que ya necesitaba eclosionar porque la coyuntura se presentó así también, ¿no? Yo creo que el descubrimiento o encuentro o invasión o saqueo o genocidio en América, como quieran llamarle, es un evento crítico para que termine de despegar este pensamiento y se desarrollen estas nuevas ideas allá en Europa. Porque no es una casualidad que España haya concentrado al catolicismo puro. Gracias por el eco, Carlito. Y Sí, tú me hablas a mí, yo no. Pero no viene de acá. No es casualidad que España haya concentrado este catolicismo puro. Cierra tu audio. Hasta acá se han reído. Ya, no es casualidad que España haya concentrado al catolicismo puro y como respuesta en Inglaterra, en Francia, hayan surgido movimientos, en Alemania hayan surgido movimientos que le generen esta confrontación. No ha sido casualidad, pues, ¿no? Ahí hay una explicación y detrás de eso hay una línea económica también. No solo es ideológica, ¿no? El antropocentrismo, también hay una línea económica, hay una línea cultural que van moviendo este escenario. Y lo religioso obviamente es lo que va a ir decantando, pues, ¿no? Es la respuesta, porque en ese momento era lo que más pesaba. Ahora, sí, el tema religioso, el tema económico también, tienes razón, Henry, puesto que la iglesia va teniendo, va siendo como una empresa, ¿no? Estamos hablando de Edad Media, es la edad de oro de la iglesia, ya se ve como un negocio. Recuerda que va acumulando dinero, va prestando dinero, va recibiendo dinero prestado, va invirtiendo, va comprando, participa en guerras, acuérdate, ¿no? El mismo Papa también dirige su propio ejército, y para eso tiene que gestionar cierto dinero. Pero hay un fenómeno que se va apareciendo, Carlos hablaba de los cismas, hay un fenómeno previo que es la simonimia, ¿no? Que es esta compra de favores, ¿no? Esta compra de favores, esta compra de nombramientos como cura, como obispo, como arzobispo, que se va pluralizando a través de ese mundo medieval y que en algunos casos, cuando ya son autoridad, solo tienen el oficio para cobrar. Ni siquiera hay curas
que van a hacer misa, simplemente se acercan a cobrar. Y si le puedo sacar la vuelta a las normas de la iglesia, por supuesto que también al tema de no tener pareja, ¿no? Ok, ¿cómo se llama? Ser devoto totalmente de cuerpo entero de Dios. Por supuesto, que se va convirtiendo, vuelvo a repetir, ya en una especie de mercado el tema de la iglesia. Y eso Lutero lo va a comprobar, ¿sabes en qué momento? Cuando es ya agustino, ¿no? Se convierte en eremita agustino, en primer lugar, y se traslada a este pueblito, no me acuerdo el nombre del pueblo, Erfurt. Ahí es donde se traslada, ¿no? Y ahí, pues, en esta conocida como la Roma de Turingia, donde ve estas fallas que tiene la iglesia para él. Peor aún, cuando él va, pues, a Roma, cuando su orden lo envía a Roma, enviando unas cartas, y él observa atrocidades que para él no tienen fundamento en el tema de la Biblia y la religión. Por ejemplo, la venta de indulgencias, la venta de perdones, ¿no? Imagínate que habían hasta negociados en la iglesia, en el tema de los préstamos. Recordemos también que en algún momento a los judíos la iglesia católica le pidió prestado, pero ¿cómo solucionaba su problema, no? Acusándolo de cualquier manera y les quitaban sus tierras y no pagaban. Transacciones comerciales, por ver un clavito, por ver algo, le iban cobrando, ¿no? Eso me recuerda, por ejemplo, que el próximo año los restos de San Francisco de Asís van a ser, ¿cómo se llama? Van a ponerse a disposición de los fieles para que puedan apreciar los restos de San Francisco de Asís. Pero todo ese mundo, todos esos vicios que va a tener la iglesia van a ser criticados por Martín Lutero, ¿no? Adelante, Carlos. Todo bien, amigo. Abre. A ver que voy. Ya. Entonces, estamos hablando de esto, lo que es la reforma, ¿no? Las 95 tesis. ¿Qué año? 1517, el mismo año que un joven Carlos de Habsburgo asumía el trono de España, ¿no? Heredero, pues, por su madre Juana, ¿no? Y su padre que había muerto, Felipe. ¿De qué se habla? La salvación se debe solo a la fe, no dice, ¿no? La libre interpretación de la Biblia, y se deben aceptar solo 3 sacramentos, como sería el bautismo, la penitencia, la comunión, y critica, ahí lo que estábamos en interno con Marco, que me hablaba, ¿no? Que se debe suprimir el culto a la Virgen y a los santos, ¿no? El celibato, ¿no? Que los curas no pueden tener familia, ¿no? ¿Ah? Y la liturgia tiene que ser más que participativa, y debe darse la liturgia en la misa, ¿no? Estamos en los idiomas que locales, ¿no? Los idiomas de cada pueblo. Ahora, entonces estamos hablando, ¿por qué hablamos de Lutero? 31 de octubre, ¿no? 31 de octubre, si no me equivoco, fue su publicación. Claro. Contra la leyenda dice que sí. Sí, pero ya el año siguiente, en otoño del 18, ¿ya? Se entrevista con el cardenal Cayetano, ¿ya? Que le pide que se vaya a retractar, ¿no? Y Lutero no acepta, ¿no? Estamos ya en Leipzig, durante una disputa política con Juan Er, ¿no? En el 19 Lutero rechaza que la primicia romana y la autoridad de los concilios. Hay toda una secuencia, ¿no? Y hay una serie de dietas, ¿no? Dadas por la iglesia, ¿no? Roma lo condena de hereje, ¿no? En el año 1520. ¿Ah? ¿El Domini no fue la bula? En el 21 pide que el acta de excomunión, ¿ya?
Y las 3 dietas las puedo mencionar. Dale. La dieta de Worm en el 1521, Lutero es desterrado del imperio. La dieta de Spira se acuña el término protestante y la de Habsburgo, no, qué irónico, 1529. ¿Recuerdas qué pasaba en la ciudad de Toledo, allá en España? ¿Ah? Se afirma la igualdad, ¿no? La igualdad entre luteranos y católicos, ¿sí? Uh-huh. Y ahí viene. Ahora, Dime. una de las se me el eco. Pero no es el mío. Ya está. Ya. Ahora, una de las críticas fuertes, de Lutero, de Wycliffe y de sus predecesores también Hus, ¿no? De John Hus, es este tema de las indulgencias. Y esto lo viene bien, lo remarca bien Lutero, por ejemplo, aquí tengo la tesis número 36, que dice: todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene la debida remisión plenaria de la pena y de la culpa, aún sin la adquisición de cartas de indulgencia. Entonces, en ese caso te estás, ¿cómo se llama? Te estás metiendo con el negocio de la iglesia, pues, ¿no? ¿Y cuál es la base, de Lutero para luchar con esto? Él dice: la fe es fundamental. La fe te da esa libertad. Solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, solo Cristo. Ese es el fundamento para que Martín Lutero, ¿no? En esta, como dije hace un momento, en esta crisis existencial, personal, elabore estas tesis que se van a enfrentar a la iglesia. Y mencionaste a la dieta de Worms, ¿no, Carlitos? Y en esta dieta se va a enfrentar al dueño de casi todo el mundo, ¿no? Aquel que decía que en mi imperio no sé. Carlos de Habsburgo. Carlos de Habsburgo. ¿Algo más? Dale. Ciérrate, Carlitos. Ya. Ya está listo. Hay interferencias en el sistema hoy. Cosas del Orinoco. A ver. Dentro de esta línea, entonces tenemos a un Martín Lutero que cuestiona un sistema que él ha vivido desde adentro, que genera una serie de críticas que él está observando y que le quiere dar una mirada, como decía Marco, en esta búsqueda de su fe, le quiere una mirada más pura, más esencial, ¿no? Y en esta mirada pura es que empieza a presentarse una serie de cambios en la mirada de la fe. Por ejemplo, y lo conversábamos en la interna, ¿no? El tema de los santos. Los personajes que la Iglesia Católica tiene por santos no son aceptados en las otras religiones. Ahí viene un cuestionamiento, ¿no? La mirada de la imagen de Jesús es otro cuestionamiento, ¿no? Si Jesús resucitó y Jesús está vivo, ¿por qué lo tienes crucificado y sufriendo? ¿Por qué no lo tienes vivo? Jesús es un hombre de fe, es un Dios de fe vivo. Entonces, muéstralo vivo. Y en estas disputas, en estos cuestionamientos, los seguidores de Lutero empiezan a hablar de la religión falsa y la religión verdadera. Y al Vaticano y al Papa los ponen dentro de la religión falsa, de la versión falsa de la fe. Y los seguidores de Lutero, los seguidores antipapistas o anticatólicos, se proponen como los defensores de la religión verdadera. Mientras que del otro lado, ya lo dijo Carlos, se habla de los protestantes, ¿no? Los revoltosos, y no se acepta como religión. Se habla de sectas, ¿no? Y quieras o no, le guste o no, a los otros grupos religiosos, aquí está la madre de las religiones que hoy tenemos en gran parte del mundo europeo, anglicano,
americano. Los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, ¿no? Los adventistas, los anglicanos, todos estos grupos religiosos nacen producto de esta interpretación que empiezan a darle, porque aquí se abre una ventana enorme. Vamos a interpretar la Biblia. ¿Cómo la interpretas tú? Yo la interpreto de esta manera. No te pareces en nada a lo que yo tengo, entonces es mi religión contra la tuya. Y como la mía es religión, tú eres un protestante, pues tú eres un reclamón. Y hasta ahora queda así. Es tan fuerte esta condición que cuando tú hablas de religión, tú dices la religión católica, la religión hindú, la religión islámica, y no dices la religión de los testigos de Jehová, la religión evangélica, la religión pentecostés, ¿no? Grupos. Claro, tú hablas de los grupos protestantes. O sea, ha marcado, miren, ha marcado cómo esta categorización que mencionaba Carlos del siglo XVI ha marcado y se ha sostenido. Pero aquí, otro detalle más que suma, y creo que lo mencionó un cachito Carlos, suma en esta difusión de ideas la imprenta. Lutero no hubiese sido Lutero sin la imprenta. Juega un papel fundamental porque así como le clavó sus 95 tesis en la puerta a la Iglesia Católica, entre mito y verdad, se encargó de difundirlas. La imprenta se encargó de que corran sus ideas y se difundan rápidamente. Así que la imprenta aquí, una innovación tecnológica traída desde China, la imprenta jugó un papel importantísimo en la difusión de estas ideas que cuestionaban las prácticas católicas. Principalmente, en el caso de Lutero, el tema de las indulgencias, ¿no? Que hay otras cuestiones que va a revisar, en lo que nos alcance el tiempo, lo iremos comentando, pero que ese va a ser el eje, ¿no? ¿Algo quiere decir, Carlitos? Dale. Quien tomó las 95 tesis y las imprimió, le podemos decir que es el, digamos, el prócer, ¿no? El tema de las redes, ¿no? Digamos que la imprenta viene a ser el internet de aquella época, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa que critica el amigo Lutero, ¿no? Y es algo fuerte. Aparte de las indulgencias y los vicios, esto que tiene la Iglesia, y lo que se refería a Henry en su momento, la libre interpretación. El tema es, por ejemplo, en las misas de aquella época se hacían las misas en latín. A pesar de que estás en Alemania, ¿no? Se hacían las misas en latín. Y había gente que ni siquiera latín aprendía, ni siquiera su idioma natural había aprendido a escribirlo. Entonces es ahí donde él, pues, empieza. Ya habían lugares donde se hacían misas en alemán, y él trae esa idea, ¿no? Lleva esa idea como una idea innovadora, ¿no? Ya para repercutirla, para que repercuta en toda Alemania, ¿no? Ahora, este enfrentamiento del amigo Lutero va a llevar a otros aportes también, ¿no? Por ejemplo, cuando Lutero llega a Roma, Lutero ve el esplendor de las pinturas, pues, de Miguel Ángel, ¿no? De la Capilla Sixtina. Se había ganado con el Renacimiento, pero aparece también un pintor muy importante que es Lucas Cranach, que en esa época empieza a revolucionar también el tema de la pintura, ¿ya? Porque él es retratista, ¿ok? Es retratista, y pinta a Lutero, pinta a su esposa, ¿no? No recuerdo su nombre, los pinta y va teniendo otra fisonomía la pintura de aquella época. Ahora, también va a revolucionar el tema de las misas, porque uno de los aportes grandes de Lutero, habíamos dicho que había estudiado música, va a ser que va
a ver, no imponer, sino va a colaborar para la formación de coros, de lo que se le conoce como el coral. ¿Por qué? Porque él ha estudiado música. Entonces hay un librito muy importante que no sé si se pronunciará bien, que se llama Deutstames, ¿no? Que es este librito donde introduce la misa, lo que hoy conocemos como la misa cantada, ¿no? Con coro. Ese es uno de los aportes del amigo Lutero para el mundo de la iglesia. Y el tema de protestar, el tema de criticar, ha ido evolucionando también, porque hay una efeméride, no sé cómo lo tomarán el resto de católicos, bueno, yo como católico y como seguidor del tema de la música rock, me quedé impresionado. No fue un debate muy interesante que hace 33 años una cantante, Sinéad O'Connor, ¿no? En un programa, Saturday Night Night, en una presentación, ¿no? Sacó la foto del Papa de aquella época, 1992, el Papa Juan Pablo II, y la rompió, ¿no? Ella explicó por qué motivo la hizo, como Carlitos nos estaba explicando que les excomulgaron, ¿no? Y que tiempo después ella pues va se va a inclinar por otro tipo de religión, que va a ser la religión islámica, ¿no? Pero eso sí trascendió, porque fue en vivo esa rotura y esa protesta contra los pecados de la Iglesia Católica, ¿no? Que bueno, después fueron reconocidos por Benedicto y por el Papa Francisco. Claro. Pero estás hablando en... Tu audio, Carlos, tu audio. Tu audio, abre. A ver, espérate. Nada. Se bloqueó tu audio. Sácalo y vuelve a entrar, claro. No, tú Sácalo no. y vuelve. Tú no, Carlos. Tú. Chao, Carlos. Que vuelve a entrar, pues de repente se ha desconfigurado algo. Ya Vuelve a vamos. ingresar, Carlitos, sí. Te esperamos, Carlitos. Sí. No te vayas. Ya. Mientras regresa Carlos, aquí hay que mirar dentro de este paradigma que está creando la mirada de Lutero sobre la interpretación de la fe, que justamente, la fe es la base elemental del perdón, es la base fundamental. A ver, ya está Carlitos por acá. Y siendo la base fundamental, no acepta intermediarios. Y al no aceptar intermediarios, es que rechaza la figura del Papa, pero además abre otra ventana, la libre interpretación de la Biblia. Y esa libre interpretación de la Biblia es la que le va a abrir camino a las distintas formas de interpretación, de entendimiento y de prácticas a partir de ese momento. Y a eso también hay que sumarle que dentro de esta mirada de fe ya no necesita, por ejemplo, las prácticas de caridad, las obras de asistencia, de donaciones, de limosnas, porque tu fe es suficiente para salvarte. Entonces le mete un golpe, pero bravo, a la Iglesia Católica que vivía de eso. Y a esto hay que añadirle que Lutero se va a casar. Y esa es otra práctica. Con una ex monja. Que escapó justamente por escuchar a Lutero. Por leer a Lutero, perdón. Por leer a Lutero. No había radio en esa época para escuchar. Pero es una de las que escapa, ¿no?
en 1523 está entre el grupo de monjas que huyen por haber sabido de Lutero, que después termina como su esposa, es Catarina Bombora, ¿no? Pero mira, empieza a realizar prácticas que la Iglesia Católica había cancelado desde el siglo III. El Papa no puede casarse, imposible. Por eso condena el celibato Lutero. Claro. Ay, ahora sí, dale. Ya, no, te los estaba escuchando, no sé qué hubo, que se me fue la señal de momento. En el año de 1555, ustedes recuerdan lo que era la paz de Habsburgo, donde dice que la religión del príncipe es la religión del pueblo y solo se acepta el luteranismo. Voy antes que nos gane el tiempo cerrando la doctrina del luteranismo, ¿no? Dice que Lutero tuvo la certidumbre de que Dios no nos juzga por el balance de obras buenas y malas, sino que nos justifica a causa de nuestra fe, a causa de los méritos de Cristo, sin que dejemos de ser pecadores. El luteranismo afirma la incapacidad del hombre para colaborar en la obra de salvación. El hombre es corrupto e indigno, inclinado al mal. Eso de las maldiciones son eliminadas en la comunión de los santos y solo en las Sagradas Escrituras está contemplada la fe, ¿no? Pues habían cosas, por ejemplo, la venta de indulgencia que no estaba en la Biblia, ¿no? Entonces él decía que solo se debe guiar a lo que dice la Biblia. ¿Cierto? Y ahora yo además negar la existencia del purgatorio. Yo quería dejar una idea que con el tiempo le he ido desarrollando con algunos amigos que enseñan literatura, ¿no? ¿Cuánto daño le hizo a la Edad Media Dante Alighieri? ¿A la Edad Media? Hasta ahora. No, Dante Alighieri. Claro, con la comedia la Iglesia tomó, pues, claro, si son los 9 círculos, la existencia él es el que grafica el tema del el infierno, el purgatorio. El purgatorio. Claro, entonces eso no existe, ¿no? Y la Iglesia lo tomó como real, ¿no? Entonces, de ahí... Tú mismo lo dijiste, ¿no? La política del miedo, ¿no? Claro. Es una pintura de Michelangelo Buonarroti, ¿no? Y el fruto prohibido, ¿no? Si pintaba un plátano, estaríamos hablando del plátano es el fruto prohibido, ¿no? Que Eva se comió el plátano y pecó. Menos mal que no pintó una sandía, si no, imagínate, ¿no? Sí, menos mal que no fue Adán el que le ofreció el plátano a Eva. Si no diríamos que Eva se comió el plátano de Adán. Imagínate. Claro. Ahora, en esto que señalaba Carlos, ¿no? Hay entonces una línea muy fuerte de Martín Lutero que empieza a repercutir en el escenario y va a generar un cisma terrible en Europa. Francia también está en estas movidas, y ahí está Juan Calvino, claro. Pero de repente el más sacado de todos, ¿no? El que termina de desencajar a todos es... Quique. Claro. Me tocaron. Claro. Hay unas ideas descabelladas, a propósito de los presentes. Claro, Henry VIII. El acta de supremacía, ¿no? Donde el rey es la máxima autoridad de la iglesia, ¿no? Y una de sus hijas no fue la que derrotó a la gran armada española, ¿no? La iglesia. ¿Y a quién asesinaron ahí que no estuvo a favor a su canciller en Inglaterra? ¿Te acuerdas? Un hombre para la eternidad, autor de Utopía, un gran humanista, Tomás Moro. Claro. Y mira, y van naciendo estas iglesias, ¿no? El anglicanismo. El anglicanismo. Los puritanos. Por ejemplo. Y hay Henry Marco, y hay una serie de guerras ahí, las guerras de la religión, ¿no? Las guerras religiosas. En Francia los hugonotes, ¿no? Los hugonotes.
Y para no escapar, para no solamente hablar de Europa, recuerda que empiezan a llegar los primeros inmigrantes, los primeros colonos a Norteamérica. Los puritanos. Claro, los cuáqueros, ¿no? Que van a llevar, los cuáqueros que van a llevar el puritanismo, pues, a estas tierras, ¿no? Toma avena cuáquer. Así es. Claro, yo cuando explico eso, le digo, recuerden la avena cuáquera, ahí está el cuáquero, esa es la imagen del cuáquero, ¿no? Uh-huh. Y a propósito de todo esto, por coincidencias de la vida, este mes la Iglesia Anglicana, por primera vez en su historia, cosa que no va a ocurrir en la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Por primera vez en su historia, ha designado como arzobispa, ¿no? Ya. A la señora Sarah Mullally, arzobispa de Canterbury, lideresa de la Iglesia Católica, que le va a sacar algo de roncha a la Iglesia Católica, definitivamente, ¿no? Y en la Iglesia Católica también hay una, creo que es cura, me parece. Si no, claro, es la primera arzobispa, ¿no? Claro, con autoridad. Así es. Pero hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? El luteranismo habla de solo 3 sacramentos, sí. Y el anglicanismo y el luteranismo hablan solo de 2. El anglicanismo, por ejemplo, te habla del bautismo y la comunión, ¿no? Estamos, ¿ya? Y el calvinismo dice que toda persona nace predestinado a ser que bueno o ser malo, ¿no? Eso lo llamaban el fatalismo. Así es. El fatalismo. ¿Y Enrique VIII? También, pues, la máxima autoridad de la Iglesia. No. Enrique VIII junta lo que es el luteranismo con el calvinismo, ¿no? Y su vida amorosa, pues, ¿no? Porque le mete el condimento amatorio a las prácticas religiosas. Claro. Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleves, Catalina Horber y Catalina Parr. 8. Yo le tengo 7. Y yo le tengo 6. Son 8 y bueno, yo conocí 6. Claro, no sé quién me hace recordar. De las 8 conoció a 6, dice. Sí. Ya. Pero bueno. Hemos querido hablar sobre Martín Lutero y hemos tratado el tema desde una perspectiva menos religiosa, más histórica, porque este mes, como señalaba Carlos, un 31 de octubre, pero de 1517, se publicó por primera vez las 95 tesis, un documento que revolucionó la forma de ver la religión en reinos germánicos, en la actual Alemania, y que cambió la historia de la Iglesia a nivel global, ¿no? Una forma de interpretar distinta, una mirada distinta, válida por cierto. Y necesaria. Sí, pero 30 segundos antes que nos gane. ¿Y Dale. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica ante esta reforma, ¿no? La reacción de la Iglesia que ante el avance de la reforma protestante fue el movimiento de renovación bajo la protección de la monarquía española, Felipe II, ¿no? Ahí tiene lo que se conoce como que la contrarreforma, defender, entre comillas, dice, la pureza del catolicismo, los bienes de la nobleza, reajustar los principios católicos a la realidad, ¿no? Esa era la gran respuesta. Claro. Y ahí, pues, tenías que recordar... Sí. Tenías que recordar, por ejemplo, a Íñigo López de Recalde, que funda la Compañía de Jesús, el apoyo de los jesuitas, ¿no? Y López Recalde, San Ignacio Loyola. ¿Qué papa lo apoyó? Paulo III, y recordemos el Concilio de Trento, donde sale la relación de los libros prohibidos, el índex. El índex, ¿no? Índex, claro. Una época bastante controversial, ¿no? Esta época que va
en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Estos cambios, este, eh, artísticos, estos cambios que hablamos del Renacimiento, estos cambios intelectuales con Lutero, estos cambios científicos, ¿no? Con Galileo, creo que con Copérnico, si no me equivoco, Claro, Copérnico, ¿no? Todas estas, es muy interesante, ¿no? Y cada época ha tenido eso, ¿no? Cada época ha tenido eso, pero la trascendencia de Lutero, ¿no? Es muy grande, tanto así que, bueno, dio a luz, pues, a, a nuevas corrientes católicas, eh, a nuevas iglesias, a nuevas formas de interpretar, ¿no? La Biblia. Ahora, claro, los católicos más radicales no hablan de que el 31 de diciembre, ¿no? En el cual se manifestó Lutero a través de sus 95 tesis, no la relacionan con el diablo, porque al día siguiente, pues acuérdense, es Día de los Santos y el 31 de octubre en la noche es Halloween, ¿no? O sea, lo relacionan más con lo diabólico, pues, ¿no? E inclusive hablan de la muerte, había mandado una pequeña nota de la muerte de Lutero, donde aseguran pues que había muerto por ingerir alcohol, ¿no? En grandes proporciones. Pero lo que se sabe es que el 18 de febrero de 1546, ¿no? Y estando en Eisbelen, ¿no? Se le quebranta la salud, ¿no? Y sufrió un empeoramiento provocado por una angina de pecho que le ocasionó la muerte. ¿Okay? 18 de febrero de 1546, cuando muere Martín Lutero. Prócer, hombre que habla de libertad de pensamiento, de libertad de acción, de libertad de interpretación, creo que sí. Podemos Con el diablo colocarlo en adentro. Bueno, para los católicos radicales sí, pues, ¿no? Un don diablo. A los católicos que somos bastante, a ver, críticos, yo soy un católico crítico de mi propia iglesia, soy practicante también, ¿no? Sigo las tradiciones. las tradiciones y costumbres de la iglesia católica, Es que esa es herencia que nos impusieron nuestros padres. pero no me aleja de la crítica, ¿no? Carlos está sin retorno, por eso no nos escucha. No, sí los escucho, lo que pasa es que no sé por qué no, mi audio se apaga solo. Están Sí, penando, creo hacer. Hay una mala vibra acá. está Ya, rebotando, está haciendo eco, ya. ha hecho un bucle. Sí, porque no se me escucha. Está prendido el micro y no se me escucha. A ver, espérate, te voy a mutear, a ver. Ya, yo lo muteo, yo sí puedo. Ya. Ya está. A ver, y para ir cerrando por acá, Daira León, mientras estaba hablando, me parece Marco, escribía por acá anglicanismo y Ah, no, Carlos hizo la pregunta, ¿no? Carlos hizo la pregunta y Daira estaba contestando por acá anglicanismo y contrarreforma. Y en efecto, estos conceptos que se han explicado. Y bueno, para ir cerrando el programa, un programa picante, polémico para los católicos, porque hay una serie de cuestionamientos que se hacen a la interna. Eh, siendo las 21 horas con 12 minutos, mi presidenta, tu presidenta, todavía no ha dicho nada. Parece que mañana tenemos la prolongación del paro de transporte. Es una pena, pero es una situación que debe tratarse, ¿no? Nos queda reflexionar, pensar en cómo podemos desde el lugar en el que estamos eh, apostar por un cambio en nuestro país y creo que lo mismo que le digo a mis estudiantes, lo primero que tenemos que hacer es leer, tener información para tener capacidad de analizar, de criticar y para los que somos adultos, mayores de 18, en nuestras manos
En nuestros dedos está el poder. Y ese poder se llama voto. Tenemos que aprender a decidir definitivamente, ¿no? Es un país que tiene pocas oportunidades, pero de las pocas que tiene, hay que capitalizarlas. No es posible que en 200 años de vida republicana no podamos tomar una buena decisión. Y eso duele. Como profesores de historia, duele doble todavía, porque como siempre le digo a mis colegas, somos en gran parte los responsables, porque como profesores de ciencias sociales estamos llamados a desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Y algo estamos haciendo mal que no lo conseguimos a plenitud. Próxima semana, ¿cuál es el tema para nuestros seguidores? Pienso Lunes 13, ¿no? ¿Sabes qué estamos haciendo mal? Que las redes nos están ganando. Ya no ganaron. Ya no ganaron. ¿Nos escuchan? Claro que sí. Nos sigue una persona y yo estoy feliz. Porque esa persona nos está escuchando y no nos está creyendo. Está entendiendo que debe analizar fuentes, que debe revisar, que debe cuestionar. Porque si algo repetimos en este programa es que se debe cuestionar, no creer. Y por eso es que el próximo lunes vamos a hablar del islamismo. No hablemos del Islam, hermano. Ojalá que la quiera. Claro, y la próxima semana estaremos casi en paralelo a lo que fue la llegada de Colón a América y la matanza de los caballeros templarios, 13 de octubre, un viernes, ¿no? Y nosotros vamos a tener programa lunes 13. Así es. Ay, yo pensé que no se nos escuchaba. Listo, vamos por la historia. Chao Marco, chao Henry, pásenla bien. Y mañana clases virtuales.